Muy buenos días a todos. El tema de hoy que vamos a revisar en las charlas cortas es zonas de entrenamiento cardiovascular. Entonces, pues vamos a tratar de dar como los conocimientos más concretos y claves en aras del tiempo. Inicialmente, pues, para tener en cuenta a la hora del entrenamiento del endurance o de la resistencia cardiovascular, pues hay para poder conseguir las adaptaciones a largo plazo en relación con las variables fisiológicas y las de rendimiento, pues hay que poder determinar lo que es la modificación de las variables del entrenamiento, como son la duración, la intensidad y la frecuencia. Y dentro de la literatura encontré este concepto que es el TID, distribución óptima de la intensidad del entrenamiento, que es lo que se está enfocada la charla, y es el concepto en el que podamos administrar de manera adecuada una intensidad o una prescripción de la intensidad para conseguir los objetivos en las adaptaciones fisiológicas con el entrenamiento. Entonces, inicialmente para entender lo que es la cuantificación de estas dos variables, como son la duración, que es un poco más sencilla mediante la medición de la distancia, el tiempo, los kilómetros. Sin embargo, en la intensidad, pues ya tenemos un poco más de complejidad a la hora de utilizar diferentes enfoques, como lo vamos a ver un poco más adelante de manera más desglosada. Dentro de esto también tenemos que entender cómo se debe hacer la cuantificación de la carga, dependiendo de la carga externa, que la podemos usar con variables relacionadas con la distancia, la potencia y la velocidad, y la carga interna que va a estar relacionada con esas respuestas fisiológicas y con la percepción del esfuerzo en el caso de usar los cuestionarios para identificar esa respuesta subjetiva del individuo. Y de esta manera, para conseguir las mejores adaptaciones en el entrenamiento del endurance, pues la prescripción de la intensidad se vuelve una variable esencial. Y de esta manera la intensidad pues se ha dividido en zonas de entrenamiento dependiendo de la variable que nosotros utilicemos. Entonces puede haber zonas dependiendo de la frecuencia, de los niveles de lactato, variables del intercambio gaseoso como el PET, los umbrales ventilatorios, potencia, velocidad o el esfuerzo percibido. ¿Listo? Y así, dependiendo de la variable que nosotros utilicemos, también podemos tener esta clasificación, en la cual si nosotros vamos a utilizar medidas maximales, por ejemplo, el VO2 max, el VO2 pico, la frecuencia cardíaca máxima, podemos tener una manera para prescribir esas zonas del entrenamiento dependiendo de la intensidad, la conocida, por ejemplo, el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima o el porcentaje del VO2 max. Cuando ya utilizamos medidas submaximales, podemos utilizar los umbrales ventilatorios, los umbrales de intercambio gaseoso o los umbrales de lactato. Y métodos alternativos como son los de reserva, cuando hablamos de la frecuencia cardíaca de reserva o el volumen, el consumo de oxígeno de reserva, o cuando utilizamos lo que son los conceptos ya un poco más modernos como son potencia y velocidad crítica. Entonces empezamos primero con el modelo clásico de 3 zonas, que se basa en ubicar o determinar 2 zonas umbrales o zonas de transición relacionadas con fenómenos fisiológicos que suceden durante un esfuerzo incremental. Y estos 2 umbrales me van a describir 3 zonas de entrenamiento que van a tener pues unas características en la fisiología del deportista. Este primer umbral está relacionado con el primer umbral de lactato o con el primer umbral ventilatorio. La segunda zona, que está relacionada con el segundo umbral, también está relacionado con fenómenos ventilatorios como el punto de compensación respiratoria o el máximo estado estable del lactato. ¿Listo? Y me va a dividir entonces en zona 1, zona 2 y zona 3. Estas 3 zonas descritas, digamos, en este artículo, van a tener un comportamiento específico de cada una de las variables como ustedes los ven acá. Obviamente los anclajes fisiológicos van a ser los 2 umbrales, ¿listo? Y como ustedes ven acá la escalerita, estos se van a determinar mediante un test específico, que es el test incremental, por etapas, ¿listo? Vemos acá cómo se va a comportar el consumo máximo de oxígeno y por qué se utiliza como una variable maximal para la descripción también de las zonas y la frecuencia cardíaca en rojo. Como ustedes ven a mano derecha, las variables subumbrales, pero las variables fisiológicas como son los equivalentes de oxígeno y el consumo de el VO2 o el BCO2 y la ventilación, que son otros de los anclajes fisiológicos que nos permiten diferenciar estas 3 zonas de entrenamiento. Y en esta gráfica lo que intentamos explicar es cómo cada una de las zonas tiene una característica fisiológica específica, mientras que en la primera zona hay una producción de lactato, la cual es rápidamente aclarada, podría utilizarse el término, por lo cual
en el sistema no va a aparecer, por así decirlo, un aumento en la cantidad de lactato, va a ser igual, prácticamente igual a los niveles basales. Sin embargo, ya cuando nos transitamos hacia la segunda zona, ahí por el aumento de la intensidad y por el reclutamiento de las fibras, ya un poco más de las fibras tipo 1 y tipo 2, obviamente, va a haber un aumento en la concentración de ese lactato que va a superar en cierto grado, en cierta magnitud, la posibilidad de aclaramiento del músculo y va a empezar a acumularse en el sistema. Sin embargo, esta zona tiene la particularidad de que va a alcanzar un estado estable en el que nuevamente ese sistema de aclaramiento del lactato en el sistema va a llegar nuevamente a su equilibrio. ¿Listo? Por lo tanto, es un estado de una región estable aún, que no llega pues, a la acidosis ni a la inestabilidad. Y ya en la zona 3, que está caracterizada por una producción desproporcionada del lactato, la cual supera la capacidad del sistema de aclarar ese lactato. ¿Listo? Hablando específicamente pues, de esta sustancia, para describir los dos umbrales y las tres zonas. Y de esta manera, entendiendo pues estos mecanismos, vemos a mano derecha cómo los lineamientos describen estas tres zonas por sus características fisiológicas también a nivel de consumo de oxígeno. La zona 1 netamente efectiva, la zona umbral o de transición y estas tres zonas, este modelo de tres zonas, por ejemplo, el porcentaje de la frecuencia cardíaca, el porcentaje del VO2 max, el lactato y los variables fisiológicas que nosotros determinamos en la ergospirometría, como son los intercambios gaseosos y los umbrales ventilatorios. Todo esto nos permite tener, por así decirlo, unos anclajes más sólidos y más exactos a la hora de determinar estas tres zonas de entrenamiento. Esto, sin embargo, pues también existe el modelo de 5 zonas de entrenamiento, que también se basa en los anclajes fisiológicos como son los umbrales de lactato, que nos dividen, por así decirlo, en muchas más zonas. Vamos a explicarlas cada uno. Como vemos en los umbrales, una zona de recuperación, una zona aeróbica, una umbral, un supraumbral, y que no, sé, pues, no la dibujan aquí perfectamente, pero por así decirlo, la zona maximal o de potencia aeróbica. Y de esta manera, Yamin en el 2020 pues describe de resistencia intensiva. Esto es la zona 4 de umbral y la zona 5 que es de alta intensidad o con el objetivo de hacer entrenamiento interválico. Mm, Dependiendo también de la literatura donde nosotros busquemos, pues van a haber descriptores específicos de cada uno de los porcentajes de las variables fisiológicas en relación con cada una de las zonas. Por ejemplo, el Comité Olímpico Noruego, que es de los que más ha descrito estas zonas, describe para sus deportistas zonas específicas de VO2 más con los datos de sus deportistas y adicionalmente describe cuál sería esa duración óptima en la que cada deportista podría durar en cada una de las intensidades de la zona. Y pues ahí está relacionado con el principio fisiológico que a mayor intensidad, pues menor volumen o menor duración en esa zona de intensidad, como lo vemos en la columna de la derecha. Y actualmente para poder entender cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren por el entrenamiento en cada una de estas zonas, pues surge el concepto de los dominios del ejercicio y esto está relacionado con este concepto que encontré en esta referencia, que son perturbaciones homeostáticas específicas. ¿Esto qué quiere decir? Que un estímulo en una zona me va a producir unos cambios fisiológicos específicos en el cuerpo que son los que van a desencadenar esas adaptaciones fisiológicas en el atleta. Entonces vemos acá la división, digamos, en el modelo de tres zonas, pero ya con el nombre de entrenamiento moderado, en la zona pesada o heavy y en la zona severa. ¿Qué vemos en la zona inicial? Que se encuentra un estado estable. En la zona media también se puede llegar a un estado estable, pero que le va a tomar mucho más tiempo por la cinética lenta del VO2. ¿Y esto qué quiere decir? Este aumento en la intensidad, nosotros esperaríamos que, como ven la línea punteada, se consiga un estado estable de manera pues, instantánea a la aplicación de la carga. Sin embargo, por lo que vimos del comportamiento del lactato y del nuevo reclutamiento de las fibras que se hace a este nivel, pues esa cinética del VO2 empieza a aumentarse y el estado estable llega un poco más adelante de este punto. Ya en este límite entre la zona moderada y severa se podría entender lo que es el máximo estado estable y es esa máxima intensidad que se puede permanecer en un estado estable, es decir, sin llegar a la acidosis o a la inestabilidad energética.
Sin embargo, ya lo que vemos en la zona severa es que el VO2 nunca va a llegar a esa zona de inestabilidad y va a seguir aumentando progresivamente hasta llegar a lo que es el VO2 max o el VO2 pico y posteriormente pues a la fatiga o a la, o al tiempo, sí, al tiempo al cansancio. Y estos tres modelos de la izquierda correlacionan muy bien con los valores del lactato, como vemos en la gráfica de la derecha. Este cuadro pues resume esos cambios fisiológicos que trataba de explicar. Acá en verde nosotros vemos como esa zona 1 va a estar caracterizada porque la demanda del cuerpo consume oxígeno, por lo tanto pues a ese estado. Sin embargo, a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, acá solo estamos reclutando las fibras tipo 1, ya con mayores intensidades se empiezan a reclutar fibras tipo 2A. Sabemos que las fibras pues son altamente específicas, por lo tanto van a favorecer ya un metabolismo mucho más glicolítico y vamos a empezar a aumentar pues esas concentraciones del lactato, así como las concentraciones de hidrogeniones, que pues utilizan el mismo transportador de monocarboxilatos. Esto inicialmente lo que me va a llevar es a una mayor depleción del glucógeno, ¿listo? Y son los responsables de ese lento componente del consumo de oxígeno, que posteriormente a nivel sistémico va a llegar a un estado estable. Sin embargo, cuando ya aumenta la intensidad del entrenamiento, ya una zona severa, también ya se reclutan nuevamente fibras tipo 2X y ya el metabolismo va a ser va a ser netamente glicolítico, aumentando las concentraciones de lactato que se van a transportar a través de los monocarboxilatos sumados al sistema general, donde va a favorecer además la translocación de los protones de hidrógeno, que son realmente los que van a causar el aumento desproporcionado del CO2 no metabólico por el buffer en que se realiza por la anhidrasa carbónica, y este CO2 es el que va a producir el aumento desproporcionado de la ventilación y lo que conocemos como el punto de compensación respiratoria, que sería el segundo umbral. Y esto pues es la explicación fisiológica de esas zonas, pero cada uno de estos colores, el verde, el amarillo y el rojo, son los que van a desencadenar esas adaptaciones fisiológicas en los diferentes sistemas energéticos del cuerpo. ¿Listo? Pues vamos a ver como algunas restricciones específicas, algunas limitaciones específicas para cada uno de las variables que nosotros utilicemos para prescribir la intensidad del ejercicio y entender acá que pues cualquier sistema va a tener limitaciones y lo importante es conocerlas para poder a la hora de integrarlas todas tener una claridad en esas zonas de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, si utilizamos el valor del VO2 max para determinar las zonas de entrenamiento en relación al porcentaje del VO2 max, pues tenemos que entender que esa cinética del VO2 max no es lineal, que no podríamos hacer una regla de 3 con el porcentaje del VO2 max para estimar algunas zonas del entrenamiento, pues como ustedes ven acá, hay un desfase entre esa linearidad que nosotros esperamos que siga el VO2 más y el valor real del VO2 más, que sería esta línea continua, que va a ser pues mucho más, la pendiente va a ser mucho más elevada. Entonces, por así decirlo, este desfase entre el estimado y el lineal hay que tenerlo en cuenta a la hora de prescribir el ejercicio como porcentaje del VO2 max. Cuando hablamos específicamente del valor de la carga que se consigue al VO2 max, como sería la potencia aeróbica máxima o la VAM, la velocidad aeróbica máxima, que se utiliza bastante para la prescripción del ejercicio, hay que tener en cuenta que para obtener un valor fiable va a ser altamente dependiente de una correcta aplicación del protocolo para obtener esa VAM o esa PAM, esa potencia aeróbica máxima. Puesto que a medida que se alarga el protocolo, esta variable de la velocidad aeróbica máxima o la potencia aeróbica máxima es muy dependiente de esa pendiente de consecución. Por lo tanto, si el protocolo no es adecuadamente realizado, pues van a haber cambios en ese valor que es altamente utilizado a la hora de prescribir el ejercicio. En relación a la prescripción basada en la frecuencia cardíaca máxima, pues en los lineamientos de Coldeportes describen pues tres limitaciones importantes que hay que tener en cuenta para la utilización de este método, por ejemplo. El primero es que esas fórmulas de prescripción de la frecuencia cardíaca máxima, de estimación de la frecuencia cardíaca máxima, utilizan el promedio o utilizan variables estadísticas como la desviación estándar, que
cuando tomamos valores individuales de los individuos, pues estos valores se pueden alejar hasta 20 o 10, entre 10 y 20 latidos por minuto, 10 a 20 latidos de lo que es el valor estimado, lo cual pues es demasiado desfase para poder prescribir una zona del entrenamiento. Adicionalmente, la frecuencia cardíaca pues no se comporta lineal, sino más bien de forma logarítmica, y en intensidades más altas es comportamiento un poco más plano y no con menor pendiente. Por lo tanto, tampoco se puede hacer o sea, también habría un error a la hora de prescribir el entrenamiento por porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, pues que este sería partiendo del hecho de que es una relación lineal con el aumento de la intensidad del ejercicio, lo cual no sucede. Y lo otro es el concepto de el drift cardiovascular o la deriva cardiovascular, que implica que incluso cuando a un deportista se le aplica una carga constante durante largos periodos de tiempo, la frecuencia cardíaca con el tiempo va a tender a aumentar a pesar de que la carga es la misma. Esto está relacionado con fenómenos como el de la simpaticolisis o la deshidratación y disminución del volumen plasmático efectivo, que va a provocar que la frecuencia cardíaca aumente con el fin de mantener el mismo gasto cardíaco para esa carga constante, que se mantuvo constante. Listo, lo otro también es las metodologías a la hora de determinar el umbral del lactato, que es por así decirlo el gold estándar que se utiliza en los deportes de largo aliento para determinar las zonas del entrenamiento, y que hay que tener una metodología clara para determinarlo, pues, puesto que en la literatura, como ustedes ven, han descrito muchos métodos y pueden tener ciertas variaciones. Y los métodos pues, alternativos o los más actuales, como son los de la velocidad crítica o la potencia crítica, que lo que buscan es sencillamente tener una variable objetiva de carga externa, como es la velocidad o la potencia crítica, para encontrar más o menos el segundo umbral. Y estas han demostrado que tienen alta correlación con los fenómenos fisiológicos. Nosotros vemos acá como por encima de esa potencia crítica empieza un aumento desproporcionado del lactato. Acá vemos como hay un aumento también desproporcionado del lactato intramuscular. Vemos como mayor utilización de la fosfocreatina muscular o una disminución notable por encima del umbral de la potencia crítica, con el aumento de la disminución del pH muscular o la velocidad de depresión en la utilización del glucógeno. Y así pasamos pues a lo que es el modelo de 7 fases, que también es ampliamente utilizado, en el cual lo utilizamos del modelo que utiliza el profesional Carlos Saavedra, y que pues divide las zonas del entrenamiento en 7 zonas, dependiendo del objetivo fisiológico que nosotros queramos conseguir en el deportista. Zona 1 para recuperación activa, zona 2 de resistencia, zona 3 aeróbico o tempo, la zona 4 que sería el umbral anaeróbico, zona 5 del consumo máximo, zona 6 capacidad anaeróbica y zona 7 potencia neuromuscular, y que esto más utilizado en ciclismo, que es el porcentaje del FTP, que es el umbral funcional, pues es una correlación bastante adecuada de la potencia que utiliza el deportista y que nos da una variable objetiva a la hora de prescribir la intensidad en términos de potencia. Y este cuadro, pues ya descrito en los lineamientos del Coldeportes, describe como, entendiendo ya los cambios fisiológicos que ocurren en cada una de las zonas, cuáles serían los métodos de entrenamiento a utilizar. Entonces, en los métodos continuos, un ejercicio continuo, está el extensivo, que ya va a utilizar una carga específica, una intensidad específica, perdón. El método intensivo, que va a ser una carga también específica en relación al VO2 max. Y los métodos también interválicos, que también se van a dividir en extensivo, intensivo, métodos de repetición y métodos de competición o control. ¿Listo? Sin embargo, en la literatura, lo que yo encontré, pues se han descrito otros métodos que también están basados en los que se describieron anteriormente en los lineamientos. Un entrenamiento tipo de alto volumen o baja intensidad del ejercicio, basado más que todo en la zona 1, un entrenamiento umbral, es decir, que el entrenamiento se enfoca en esa zona 2, un entrenamiento de alta intensidad basado en la zona 3, y una combinación entre lo que es el polarizado y el piramidal. El entrenamiento polarizado se basa en la regla de Pareto, que es el 80-20, y lo que se basa es en el 80% del volumen del entrenamiento se va a realizar una intensidad de baja intensidad en la zona 1, y el resto del 20% va a estar enfocado en zonas de alta intensidad. Y el piramidal, pues, se basa
más que todo en que la mayor intensidad, la mayor cantidad del entrenamiento sea a una baja intensidad y una poca cantidad en el umbral y por encima del umbral. Entonces, con estos dibujos podemos entender un poco más las metodologías que se han entrenado a la hora de prescribir la intensidad en los deportes de largo aliento. Entonces, como vemos acá en la gráfica, son el entrenamiento de alto volumen, baja intensidad, donde la mayor intensidad está en zona 1, o el entrenamiento de alta intensidad tipo HIIT, donde el enfoque va a ser la zona 3. El entrenamiento piramidal, que va a distribuir la mayor cantidad de volumen en la zona 1, un poco menos en la zona 2 y menos en la zona 3, y el piramidal inverso. También se han descrito métodos de entrenamiento tipo umbral, donde el enfoque es la zona 2, y actualmente uno que tiene bastante soporte científico, que es el entrenamiento polarizado, de la mayor zona, como les expliqué, el 80% en zona 1 y el 20% más que todo en zona 3. El polarizado inverso, pues, invierte la cantidad de las zonas con una influencia hacia la zona 3, y el entrenamiento continuo. Esto para aclarar, pues, la cantidad de tiempo en la que se puede mantener uno en una zona. La zona 1, que es la que va a imprimir menos estrés sobre el deportista, pues se pueden durar hasta varias horas o incluso días. En la zona 2, más o menos 60 minutos, y en la zona 3, obviamente estos valores acá descritos son arbitrarios, más que todo para fines didácticos, pero pues, son límites adecuados como para entender fisiológicamente el mecanismo de cada una de estas zonas. Y estas metodologías también tienen una modulación o una periodización dependiendo del periodo de competencia. Entonces se han descrito que generalmente en la fase de preparación puede tener esta morfología, es decir, una mayor influencia en zona 1, un poco más en zona 2 y menos en zona 3, pero a medida que nos vamos acercando a una zona competitiva, ya el método polarizado cobra mucha más importancia en la preparación del deportista. ¿Listo? Acá algunas de las referencias que describen cómo el entrenamiento polarizado es superior a los entrenamientos en umbral o a los entrenamientos tradicionales, y es superior en varias de las variables relacionadas con el rendimiento, como el consumo de oxígeno pico, la velocidad al umbral, la economía del trabajo, la potencia conseguida con velocidad de carrera y el tiempo al agotamiento o el tiempo a la fatiga. ¿Listo? Esta gráfica pues describe como un ejemplo de cómo se hace la planificación de esos entrenamientos de resistencia en relación al modelo de 3 zonas, y cómo hay 2 enfoques para determinar cuánto tiempo se pasa en una zona. En el de la gráfica se vemos el enfoque basado en la frecuencia cardíaca y cómo determinan cuánto tiempo estuvo la frecuencia cardíaca en una de las zonas, o el tiempo basado en el session goal o el objetivo de la sesión, en el cual lo que se busca es, dependiendo del objetivo de la sesión, cuánto tiempo se duró en cada zona. Entonces, pues, más o menos es como los conceptos base que nos puedan ayudar a adentrarnos en lo que es la metodología del entrenamiento y las zonas de entrenamiento de resistencia cardiovascular. Muchas gracias por su atención.